unidas y mundiales. Y como exégeta, lo primero que yo hago es tener a mi mano todas las versiones y traducciones de los idiomas mundialmente hablando de la Biblia. Porque palabras que yo puedo tomar en español no son iguales a las palabras que puedo tomar en inglés, que puedo tomar en francés, que puedo tomar en alemán o que puedo tomar en hebreo, aunque el contexto es el mismo. Dígale al que tiene a su lado, es el mismo. O sea, ejemplo, si para mí agua en español es agua, en inglés es water, pero es agua. Pero dentro de un contexto interpretativo no debe haber modulación ni cambio. Pero en la etimología, ¿qué es etimología? Anote, etimología, base o raíz fundamental de una palabra. ¿Me ibas a decir algo, hermano? Exacto. 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 Entonces, la expresión etimológica en cada país es diferente, pero la raíz etimológica de donde proviene un texto debe ser analizada. Entonces, una exégesis es el manejo correcto de la exposición correcta, de la interpretación correcta de un texto originalmente, de donde procede. La etimología es el arte de poder descifrar el origen correcto de una palabra dentro de un texto. Y para eso usamos algo llamado la gramática en la interpretación bíblica. Escúcheme, la gramática. El profe de hermenéutica nos estaba hablando de reglas de interpretación, ¿cierto? La hipérbole, las figuras literarias, las exageraciones. Pero usted tiene que entender que hay significados profundos como hebraísmos. Un hebraísmo es la manera en que un hebreo se expresa, que usted lo puede tomar de una manera errada y aplicarlo en su cultura y predicarlo en su cultura de una manera errada, porque no fue lo que el hebreo quiso dar a entender cuando se expresó así, pero usted lo entendió de una manera y lo predicó así. Entonces, sí, hermana, ya sabemos. Entonces, en la gramática de la interpretación bíblica hay unas reglas que usted tiene que aprender. Ahora sí vamos a pasar. Y si puedes, ahora sí multiplícame la pantalla ya para que no se angustien. Primero, en las gramáticas o en lo que es una exégesis, una profundización del texto, una explicación del texto, una profundización, o en la etimología, una raíz de donde proviene, usted tiene que usar la gramática, y la gramática la debe usar como una caja de herramientas. Diga, la gramática es una caja de herramientas. Y la caja de herramientas nos tiene varias herramientas. Aquí hay aproximadamente 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12 herramientas que usted tiene que usar cuando usted quiere hacer una exégesis o una interpretación correcta de los textos. Y la primera es el significado de las palabras. Ese significado de las palabras se llama semántica. ¿Cómo se llama? Semántica es el significado de una palabra. Semántica. Ejemplo, vamos a poner el significado de una palabra que se usa en la escritura. Toda carne se corrompió. Génesis capítulo 6, ¿sí o no? Lo acabaron de leer. Y Dios dijo, mi espíritu no contenderá más con el hombre porque toda carne se corrompió. Ahora, si hablamos de que toda carne se corrompió, entonces el perro se corrompió, la gallina se corrompió, el mico se corrompió, el cerdo se corrompió.
La vaca se corrompió. Y Dios dice, no contenderá mi espíritu. Entonces dígale al que tiene a su lado, cuando yo voy al significado de esa palabra carne, interpreto que para los hebreos la palabra carne significa género humano. ¿Cómo? Pero también tiene 5 significados más. Una sola palabra, 5 significados más que usted puede mirar y tratar de entrarlo en lo que está refiriéndose Dios. Entonces, cuando usted va a la interpretación hebrea, coge un diccionario y la palabra carne en hebreo significa género humano. Entonces usted podría interpretar, mi espíritu no contenderá más con el hombre porque todo género humano se corrompió. Uy. Pero usted puede mirar también, mi espíritu no contenderá con el hombre porque todo ser creado se corrompió. Todo ser creado, acuérdese que carne también significa todo ser creado. Entonces usted dice, uy no, pero el perro se corrompe. Como que no me encaja mucho esa palabra en el contexto. También usted va y lee en un diccionario y dice, toda carne, la palabra carne significa cena, toda comida. Entonces usted va y dice, mi espíritu no contenderá más con el hombre porque toda comida se corrompió. Usted ya sabe que esa no va a aplicar, pero usted la puede meter si quiere tergiversar, porque el significado aplica al significado propio de la palabra. Pero dentro del contexto, usted se va a dar cuenta que es errado. Otro término para carne es mente. Entonces usted mira en un diccionario y usted dice, toda mente se corrompió. Bueno, puede ser aplicable, es opcionable, porque ¿quién es el único que tiene mente? Pero dentro de la semántica usted analiza profundamente el significado aplicable a un texto de cada palabra. Y eso no lo hacemos los predicadores. Tal vez a usted no le va a gustar lo que le voy a decir, pero no lo hacemos. Y por no usar la semántica, muchas veces vemos cantidad de herejías en los altares. Porque cogemos palabras que la tomamos a nuestra interpretación y destruimos. El ejemplo que les estaba dando, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Por eso el que tiene mucho conocimiento se envanece, porque el mucho conocimiento envanece, mas el espíritu vivifica. ¿Lo ha escuchado? Pero ¿de qué conocimiento se está hablando? Cuando usted escucha el término la letra mata y usted va al contexto griego de la letra mata, esa palabra letra mata para los griegos era humanidad de pensamiento propio. ¿Aló? O sea, es la filosofía propia del hombre la que mata. Pero no realmente se estaba refiriendo a la letra que es conocida en el griego como el logos, letra de Dios. Logos, letra de Dios. No se estaba refiriendo a eso. Pero cantidad de personas usan eso para no estudiar la Biblia y manejar una doctrina de solo revelación a fin de manipular. ¿Aló? Entonces tenemos iglesias como Ríos de Fuego del Espíritu, que para mí es una secta, donde los predicadores cierran la Biblia y dicen, hoy vamos a ver qué nos quiere hablar el Señor. Dean Marín de Dopingway. Y abren la Biblia y leen la Biblia y lo que les salió ese día lo enseñaron. Entonces dice el Señor, y por causa voy a matar a todos. Y entonces empieza la persona, si usted no vive en Dios, Dios lo va a matar. Pero es que se estaba refiriendo a un contexto de una interpretación completamente ajena a lo que usted está trayendo al momento. Yuhu. Y tenemos cantidad de predicadores así. Entonces, la segunda herramienta, diga, abra la caja de herramientas, sácala y empiece a trabajar de manera correcta. Se llama la forma de las palabras y eso se llama morfología. ¿Cómo se llama?
Morfología, amados estudiantes. ¿Qué es la morfología? La forma de expresión de una palabra. ¿Aló? Ejemplo, lo voy a usar a lo colombiano. Los abuelitos o la abuelita estaba cocinando, pasó el dedo por el sartén y estaba caliente. Dijo la abuelita: ¡ay, fue machica! ¿Sí o no? Hay otras que dicen: ¡aleluya! ¿Cierto? Pero la forma en que dijo la palabra da a entender qué situación estaba viviendo. ¿Sí o no? Por ejemplo, ay de al que lo malo llama bueno y a lo bueno malo. Ese ay que está significando en la morfología. Ay de al que lo malo llama bueno. ¿Una queja o una amenaza? Una amenaza. Ay de ti. No está diciendo ay me quemé, ay de dolor. No. Está hablando ay de ti. Está haciendo una advertencia. Es la forma en la que está usando dicha expresión. ¿Aló? ¿Se acuerda de los signos de admiración? ¿Cierto? Que uno coloca el palito abajo, el palito arriba con el punto. Esos signos de admiración dentro de lo que es la gramática dan a entender cuando una palabra tiene una forma. Si es una forma de tristeza, si es una forma de pregunta con el signo de interrogación, si es una forma de admiración, si es una forma de expresión. Cada palabra tiene una forma. ¿Aló? Hay un meme en Facebook donde salen los de History Channel y sale el gordito: no sé, Nick, déjame pensarlo. ¿Sí lo han visto? Parece falso, ¿cierto? Cuando dice déjame pensarlo y lo escriben, colocan a la persona con la mano así, está dando a entender que es una expresión de que no está comiendo entero. Pero también pueden poner una persona, déjame pensarlo, como dudando. O lo voy a pensar si voy a tomar una decisión o no. No sé si me estoy haciendo entender. El volumen, el tono, la forma. Hay formas en la Biblia de las palabras que son pésimamente mal interpretadas y se predican de una manera cuando el autor, el escritor o el expositor estaba expresando otra cosa. Santo. Uy. Y tranquilos que hasta ahora estoy entrando, pero que cuando empecemos a hacer exégesis ahorita usted va a decir ay, ay, ay. ¿Listo? Otro punto, diga, otra herramienta. La función de las palabras en una oración y la unión de esas palabras una tras otra se llama sintaxis. ¿Cómo se llama? Que es la unificación de varias palabras que conforman una oración o un texto. ¿Aló? Pero fuimos en la mañana. Pero, aclaración, fuimos, estaban yendo en un lugar, ¿cierto? En un horario. ¿Cuál era el horario? La mañana. La unificación de eso se llama sintaxis. Entonces, cuando usted no sabe manejar una sintaxis, usted coge un verso fuera de contexto y lo hace un pretexto. Porque un verso es la unificación de varias palabras, pero esas palabras están rodeadas de un contenido literal, que puede ser la expresión de un versículo, la explicación de una historia dentro de ese versículo o la finalización de la misma historia en ese versículo. ¡Yuhu! ¿Se lo explico de una mejor manera? ¿Sí? Bueno, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué está diciendo el versículo? Que Dios creó los cielos y la tierra. Usted me lo está diciendo de manera literal, como lo acaba de decir el profesor. Pero hay algo más. Esa unificación de palabras
Dios creó los cielos y la tierra, te llevan a entender que hay una creación. Te llevan a pensar por qué Dios creó. Te llevan a analizar para qué creó. Y te llevan a indagar el por qué creó. O sea que la sintaxis te sirve para analizar un por qué, un para qué, un cuándo, un cómo, un dónde. ¿Ah? Exacto. Tú puedes mirar y tú dices, ah, no, Dios creó y punto. Ya, chévere, sí. Eso es bueno. Entonces, usted puede leer lo que acabamos de ver en hermenéutica, un versículo de manera literal. Un versículo de manera literal. El que no come mi cuerpo ni bebe mi sangre no tiene parte conmigo. Entonces usted dice, hay que comer el cuerpo y hay que beber la sangre. Lo acabo de decir la hermana. Así, que hay que comer el cuerpo y que hay que beber la sangre. ¿Sí o no? Y ya. Pero el que une la sintaxis, usted dice, ¿cuál cuerpo? ¿Cuál sangre? ¿Cómo como el cuerpo? ¿Cómo bebo la sangre? ¿A qué cuerpo y a qué sangre se refiere? ¿Qué estaba diciendo y por qué lo estaba diciendo? ¿En qué lugar estaba y cómo estaba diciéndolo? Predicadores predican versículos bíblicos, pero no saben cuál era la intención del que lo estaba escribiendo, por qué lo escribió, cómo lo escribió, en qué contexto lo escribió y para qué lo escribió. Pero yo lo interpreto a mi manera. Ahorita teníamos una hermanita aquí que me causó la gracia. Mi hermanita dijo, en mi interpretación yo lo veo así. Esa es su interpretación. No es la interpretación del propio texto, es cómo usted lo interpreta. Y hay gente que dice, es mi interpretación. Y el problema de cuando usted dice, es mi interpretación, es cae en un error terrible que se llama diga eisegesis. No exégesis con X, sino con I. Eisegesis, diga exégesis. El análisis, la exposición de un texto correcto en su origen. Pero eisegesis es hacer que el texto diga lo que yo pienso. Y tenemos cantidad de predicadores haciendo eisegesis. Hacen que la Biblia diga lo que ellos quieren decir, pero no dicen lo que la Biblia está diciendo. ¿Aló? Entonces hay cantidad de eisegesis. Entonces yo digo, voy a poner este ejemplo. Yo necesito plata. Necesito que entre algo a la iglesia porque estos días he estado apretado. ¡Ah, claro! Malaquías 3:10. Robará el hombre a Dios. Ustedes me han robado. La Biblia dice que robará el hombre a Dios ladrones. Porque si usted lee solo el versículo 10, usted puede usar ese versículo para acusar a alguien de ladrón. Porque Dios está preguntando, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado en vuestros diezmos. Y entonces usted empieza a decir, si usted no diezma es un ladrón, se va a ir para el infierno. Y usted hizo que la Biblia dijera lo que usted quería dar a entender a otros como ladrones. Pero quien lee y usa la semántica, quien usa la morfología, quien lee el pasaje anterior y el pasaje posterior, se dará cuenta que Dios estaba diciéndole a la gente que había llegado al punto de robar y de ser maldecido porque se alejaron de su palabra, no tenían misericordia y ya no lo amaban. O sea que la base de no diezmar es que ya la gente no amaba a Dios. No era que la gente estuviera robando a Dios porque sí, hubo una raíz. ¡Qué silencio! O sea que la raíz no era que la gente robara a Dios, era que lo había dejado de amar. Y Dios pregunta, ¿robará el hombre a Dios?
Uno dice, pero ¿cómo voy a robar al Dios del universo si Él es el dueño de todas las cosas? Pues vosotros me habéis robado. ¿En qué? En vuestros diezmos y ofrendas, ¿sí o no? A ver, ¿cómo voy a robarle a Dios diezmos y ofrendas si Él es el dueño de todo? Cuando usted va a la semántica, a la morfología y a la sintaxis, se dará cuenta que Dios estaba demandando no el dinero de la gente, estaba demandando que por falta de haber una contribución, los levitas estaban aguantando hambre, los sacerdotes se estaban yendo a prostituir, el altar estaba en ruinas y no había quien cuidara la casa de Dios. Es decir, no había cómo extender el evangelio. O sea que lo que le estaban robando a Dios no era el dinero, era el método de predicación. La posibilidad de que gente fuera salva. ¿Seguimos? ¿Sí? Bueno. Amárrese duro. Pasajeros con destino a la siguiente herramienta. Agárrense fuerte. Contexto histórico. ¿Aló? Dígale al que tiene a su lado. Hay gente que no usa el contexto histórico. Ejemplo. Diga, ejemplo. No usará el hombre ropa de mujer ni la mujer ropa de hombre. ¡Ay, papito! ¡Ay! Entonces uno llega y dice, si ve, por eso la mujer no puede usar pantalón. La mujer que usa pantalón se está poniendo ropa de hombre. ¡Ay! Y si el hombre se pone falda, entonces es del diablo. Pobrecito, usted no puede ir a predicar a Hawái. Ni puede ir a predicar a Escocia. Porque en Escocia y en Hawái el hombre tiene por cultura que la falda es máxima honra para ellos. ¿Cómo va a cambiar toda la cultura de una nación? ¿Y usted va a decir a los pastores que son hijos del diablo? Porque usaron falda hawaiana. Y en Hawái predican, tengo amigos de Hawái que predican con camisa, corbata y su falda hawaiana. Tengo amigos escoceses que en Escocia usan falda. Ay, eso es del diablo. Porque vamos a un contexto histórico, pero escúcheme, aplicamos un contexto histórico errado al contexto histórico que predicamos. Ejemplo, en la época de Deuteronomio, donde se escribe que el hombre no usara ropa de mujer, ni la mujer ropa de hombre, ¿se usaba pantalón? No, porque el pantalón fue creado en el siglo XXI. En el siglo XX. ¿A qué se refería cuando estaba hablando de no usar ropa de hombre ni usar ropa de mujer? ¿Cuántos quieren saberlo? Pues use la sintaxis, use la morfología y use el contexto histórico y no busque que yo le solucione todo. Estudiar. Y se dará cuenta que Dios estaba hablando de calzoncilletes, que era un trance de una sábana que el hombre usaba, y de las famosas enaguas o pantaloncetes que usaba la mujer. O sea que en el contexto histórico la primera que usó pantalones fue la mujer. Y eran algo que se llamaban pantaloncetes, que se ponían debajo de las batas, igual que el hombre, porque los dos usaban batas, pero había un color de bata específico para la mujer, un color de bata específico para el hombre. Y si el hombre se ponía una bata o se ataviaba con aretes y con zarcillos y todo, semejante a una mujer, era el contexto histórico de la época que le decía que el hombre se estaba vistiendo como mujer. Pero como usted no me tiene que creer todo a mí, usted usa la semántica, la morfología, la sintaxis, el contexto histórico, y se dará cuenta si le estoy diciendo la verdad o no. Y ya, y se acabó la pelea doctrinal. Si el pantalón o no. Ay, pastor, yo no creo. Sí, pregúntele a las abuelitas que eran las enaguas. Y el clima. Y el contexto histórico de un desierto. ¿Aló? Pero no, yo no creo que la mujer deba usar
pantalón ni el hombre. Bueno, coloque al hombre en un pantalón de mujer y verá que lo va a poner todo sexy. Y coloque a la mujer en un pantalón de hombre y verá que lo va a poner todo albañil. Pero no por esta razón usamos, y ojo, porque aquí aquí voy a entrar a otro punto. No por esa razón usamos la descontextualización de estas reglas para entonces permitir que en los altares se vuelva el punto de modelaje de Leonisa. Donde, no, pues como ese es contexto histórico, ahora si la mujer yo veré bien apretada, con esto afuera, con los pantalones rotos y pase allá. No, señores, porque esa es otra descontextualización de un versículo que se llama amar a Dios con decoro. Entonces, cuando usted usa estas, y eso que hasta ahora hoy es la cuarta regla, cuando usted usa esto, usted será equilibrado en la aplicación correcta de la Biblia y en la aplicación correcta de cómo vivirla, sin manipular las formas. Ahora, dígale al que tiene a su lado, use la otra herramienta, sáquela. Ortografía. Ay, Dios mío, la ortografía. Así que, y el Señor Dios dijo que todo aquello que no coma ni beba su sangre será echado al infierno en el nombre de Jesús. Amén. ¿Entendieron? No hizo pausas, no usó los acentos, no usó las comas, no leyó si habían puntos aparte o no, puntos seguidos, no miró incluso si había o no signos de interrogación. ¿Quiere hacer un exégesis conmigo para analizar ortografía y la pésima intención de interpretación de textos? ¿Seguro que quiere? Por favor, ábrame su Biblia en Romanos capítulo 7. ¿Sí? Hay un silencio con los alumnos de la clase allá en la manera virtual. Romanos 7. ¿Listo? ¿Lo tienes ahí, Hecticor? Pero necesito hacer la exégesis desde aquí. Ojo, espérame, la vamos a hacer aquí, Romanos 7. Sí, la vamos a hacer desde aquí. Pero note algo. Hemos leído muchas veces y muchas veces hemos predicado este texto para decir, sí, para decir, el matrimonio es hasta que la muerte los separe, y si alguien se separa, entonces se tiene que quedar sin casar, porque escrito está, y se usa este pasaje. Pero vamos a hacer una exégesis detallada con signos de ortografía y nos vamos a dar cuenta si se estaba hablando de verdad del matrimonio o si se estaba hablando de otra cosa. ¿Está listo? ¿Acaso ignoráis, hermanos, que hablo pues con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Dígale al que tiene a su lado, cualquiera que lee esto diría que está usando la ley, ¿sí o no? Pero note algo, primero está haciendo una pregunta, hay un signo de pregunta que viene en forma de corchete hacia abajo, o sea que abre pregunta. ¿Acaso ignoráis? Coma, les está diciendo, ¿acaso ignoran? ¿Sí o no? ¿Acaso son ignorantes? ¿Acaso ignoran? Hermanos, y hay algo interesante. Aquí es bien profundo esto. Abre una pregunta, pero dentro de la misma pregunta hay un paréntesis. Y está diciendo, pues hablo con los que conocen la ley. O sea que les estaba preguntando exclusivamente a quiénes. O sea, a judíos, no a los romanos.
porque los que conocían la ley eran los judíos que vivían en Roma. No estaba hablando ni siquiera con los romanos. Estaba diciendo, ¿acaso ignoran, hermanos? Y hablo exclusivamente con los conocedores de la ley. Coma. Si hay una coma, está terminando una idea o la está continuando. ¿Sí o no? Entonces, hablo exclusivamente con los que conocen la ley. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. O sea, ustedes, los que conocen la ley, no saben que la ley se enseñorea del hombre mientras viven. Ahora, si les queda todavía difícil, acuérdese de otra regla. Diga, usemos otra regla. Solo para este pasaje. Diga, compare. Compare con otra Biblia. Mire y analice la comparación. Entonces búscame otra Biblia con el mismo versículo 1 de Romanos 7. A ver, una TLA, una PDT. Ok, aquí tenemos la PDT. Préstame el micrófono aquí. Espérame. No me lean sin micrófono porque me dejan a los alumnos allá perdidos. Hermano, ustedes ya saben que la ley solo tiene poder sobre el que está vivo. Sobre el que está vivo. Por ejemplo, la ley dice que una mujer... Ah, no, ya te adelantaste. Era solo el verso 1. La telea dice así, hermanos en Cristo, ustedes conocen la ley de Moisés y saben... Espéreme. Mira ahí. Ojo, ahí ya cambió. Hermanos en Cristo, ustedes conocen la ley de Moisés. Uy. Ahora le hago la pregunta, ¿usted está sujeto a la ley de Moisés? O sea que estaba él hablando exclusivamente con los que estaban de Moisés a la iglesia de Roma. Pero sigue, porque eso es interesante. Y sabemos que debemos obedecerla solo mientras vivamos. Solo mientras vivamos. Ok. 2. Por ejemplo, la ley dice que la mujer casada será esposa de su marido solo mientras él viva. Pero si su esposo muere, ella queda libre de la ley que la unía a su esposo. Ok, sigue. Si ella se va a vivir con Verso otro 3. hombre, si ella se va a vivir con otro hombre mientras su esposo vive todavía, se podrá culpar de ser infiel a su esposo. Pero si su esposo muere, ella queda libre de esa ley y podrá volver a casarse sin que se le acuse de haber sido infiel. Sigue. Algo parecido sucede. Espéreme. ¿Cómo? Espéreme. Algo parecido. ¿Qué pasa? ¿Con qué? Con ustedes, mis hermanos, por medio de la muerte de Cristo, ustedes ya no están bajo el control de la ley. Ahora ustedes son de Cristo, a quien Dios resucitó, de modo que podamos servir a Dios haciendo él bien. ¿Sí? Ojo con la lectura, ojo con cómo me están leyendo. Ojo. Sigue. Cuando vivíamos sin poder dominar nuestros malos deseos, la ley solo servía para que deseáramos hacer más lo malo. Y así, todo lo que hacíamos nos separaba más de Dios. Pero ahora la ley ya no puede controlarnos. Es como si estuviéramos muertos. Somos libres y podemos servir a Dios de manera distinta. Y no lo hacemos como antes, cuando obedecíamos la antigua ley, sino que ahora obedecemos al Espíritu Santo. Sigue. Dice, lucha contra el pecado. Ah, ok. ¿Sigo? No. ¿Alguien más? ¿Otra versión? O devuélveme a la Reina Valera. No, devuélveme a la Reina Valera y les voy a explicar algo interesante. ¿A qué se estaba refiriendo Pablo ahí? A ver, usemos las reglas que tenemos hasta el momento. ¿Cuáles son? El significado de las palabras, el contexto, la sintaxis y el término histórico, ¿sí o no? Y ahora estamos usando la ortografía. Ok, vayamos a la Reina Valera, pero devuélvete desde el 1. Dígale al que tiene a su lado, Pablo
está usando y hablando con los que conocen la ley, y está usando el ejemplo del matrimonio de la ley de Moisés para enseñarle a los hombres de Roma que ya no están sujetos bajo la ley, porque en el momento en que Cristo muere, la ley muere con él, y que ahora están bajo un nuevo pacto, un nuevo matrimonio, que es el matrimonio de la gracia. En ningún momento está usando el texto para traer una realidad cultural a Roma ajena a la que tenían, sino para hacer una diferencia entre lo que era la ley y la gracia. Y lo vamos a ver haciendo exégesis solo con estas primeras 5 reglas. Primero, ignoráis, hermanos, y aquí es específico. ¿Con quién está hablando? ¿Con quién está hablando? ¿A quién les está preguntando? ¿A quiénes? A los que conocen la ley. O sea que no está hablando con los que no la conocen. Está hablando con los que conocen la ley. No está hablando con los que no la conocen. Seguimos. Y él les dice, los que ustedes que conocen la ley, hablo a los que conocen la ley, les pregunto, ¿ustedes saben que la ley se enseñorea del hombre mientras éste vive? Versículo 2. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. ¿De qué ley? De la ley de Moisés. ¿Y está hablando con quiénes? Con los que conocen esa ley. Seguimos. Verso 3. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. ¿De qué ley? Esto está pasando dentro de ¿cuál ley? La ley de Moisés. Y está hablando con un grupo aparte, selecto, dentro de la misma iglesia que conocía la ley. Seguimos. Verso 4. Así también vosotros, hermanos míos, ¿con cuáles hermanos? Los que conocen la ley. Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro. O sea, le está diciendo, miren, ustedes. Gracias, mi hermano. De nuevo. Hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. O sea, su primer marido, la ley, ya se murió. Para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. O sea, ya su primer marido, la ley, murió. Ahora usted le pertenece a la gracia de Cristo. Del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Sigue, por favor. Sigue, Héctor. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Sigue. Por favor, hijo. Versículo 6. Ok, gracias, mi hermano. Ahora mira esto, versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que servimos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué está diciendo? Así como en la ley judía el marido deja libre a la mujer cuando muere, ustedes ya fueron libres de la ley, porque la ley ya murió para ustedes y ahora están vivos en la gracia de Cristo. O sea, que usó un ejemplo de la ley judía para comparar la muerte de la ley y la vivencia de la gracia. No es una aplicación literal para hablar de matrimonio. Es una comparación entre la ley de Moisés y la gracia de Dios por medio de un matrimonio. ¿Seguimos versículo 7? A ver, o ahí ya termina. Ok. Disculpe, apóstol. ¿Sí? Hay una interrupción. Alguien
llamado Caterina estaba presentando algo diferente a lo que estábamos dando la clase. ¿Quién está compartiendo la pantalla? ¿Ya? Ok, gracias. ¿Está aquí conmigo? ¿Entendió lo importante de usar las reglas? Entonces, esto es lo que se llama una analogía. ¿Qué es una analogía? Una comparación de algo para explicar algo. Y eso se usa en la ortografía. Eso se usa en las reglas de interpretación. Yo uso algo que pasó antes, atrás, para dar un ejemplo de lo que está pasando ahorita. Pero no estaban tratando de traer un cambio de cultura o de contexto. De hecho, Pablo fue tan afirmante que en medio de su palabra encerró en paréntesis con quienes estaba hablando. Hace una aclaración, no estoy hablando con toda la iglesia, estoy hablando con los que conocen la ley. Y les estoy diciendo, hermanos, así como en la ley judía, el marido dejaba libre a la mujer cuando moría, ustedes ya están libres de la ley porque ya la ley murió para ustedes. Eso era todo. Pero nosotros a veces hacemos de esas interpretaciones y a la yugular. A veces hacemos de esas interpretaciones la carga para querer aconsejar a matrimonios sobre si se deben separar o no, cuando ni siquiera el contexto está hablando de eso. Está hablando de una comparación entre la ley y la gracia. Y lo más chévere, cuando comparamos, hacen la misma comparación y las traducciones nos llevan a entender lo mismo. Otra más. ¿Quieren otra? Vamos a leer otra. Es que esta otra es muy fuerte. Yo no sé si me van a amar por esta. Hechos capítulo 10. Ya te digo, permíteme aquí. Ok, Hechos 10:1. ¿Listo? Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada ¿qué? La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Verso 3, este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, al que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que lo asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Diga 12 del día. Subir a orar con hambre es fuerte porque nos da muchas visiones. Dice el verso 10, y tuvo gran hambre. Pedro tenía hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, una visión. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra.
en el cual habían de todos los seres, cuadrúpedos, terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz que le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo ¿cuántas veces? Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Amén. Cualquiera estaría diciendo que se habla de comida. Mata y come, ¿sí o no? Y uno lo entiende así. Pero cuando usted hace la sintaxis, cuando usted habla del término histórico, cuando usted usa la ortografía, ¿cuántos hombres eran? Los que iban a visitar a Pedro. ¿Cuántas veces tuvo la visión Pedro? O sea que estaba hablando de que tenía que comulgar con 3 hombres y que tenía que amarlos así ellos comieran lo que comieran. Ya sabía que me iban a mirar así, pero dejemos que el mismo texto nos dé la respuesta. Usemos la regla de pasajes anteriores y pasajes posteriores. Ahora sigamos leyendo posteriormente y nos damos cuenta si es verdad o no. Esto se hizo ¿por cuántas veces? Y aquel lienzo se volvió a recoger. Verso 17. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta. Ojo, termina la visión y llegan los 3 hombres. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndole entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio les estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: ¿quiere la respuesta? ¿Quiere la respuesta? Mire esto, esta es la respuesta. Verso 28. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. No estaba hablando de comida, estaba hablando de los hombres. Pero la comida que ellos comen, claro, la comida, pero la visión específicamente no se trataba de comida, se trataba de la cultura de esos hombres. Pum, 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 pum. Mire esto. Verso 29, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le confirmó. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis llamado? ¿Me has hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, a la hora 9, mientras oraba. Vino pues un ángel, varón de Dios, con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, al que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar. Y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Volvió a confirmar que la visión se trataba de los hombres.
Y dentro de los hombres, pues su manera de comer, su manera de vestir, su manera de hablar, porque para un judío era abominable lo que ellos comían, cómo ellos actuaban y cómo ellos eran. Pero en sí no se trataba de alimentos, se trataba de la cultura de los hombres, de aprender a amar a Dios, a amar a los hombres por encima de su cultura. Pero muchos usan este pasaje solo para hablar de comida. Verso 35 dice, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este Señor de todos. Y empezó a predicarles. Entonces, el mismo pasaje nos confirma por más de 3 veces que la visión se trataba de los 3 hombres. No solo de lo que comían. Que no está malo predicar de la visión de mata y come. Pero realmente no era el punto central, mata y come. El punto central era que Pedro tenía que ir a predicarle a hombres, así para él fueran inmundos y abominables. Y sigue haciendo énfasis en 3 visiones, en 3 personas. ¿Sí ven lo importante de la sintaxis? Lo importante de leer pasajes anteriores y posteriores. Bueno, me quedan 10 minutos para terminar aquí mi reloj, pero quiero hacer una última, todavía más brava. Ok, todavía más brava y terminamos con esto y quedamos con las otras reglas para el próximo sábado. Por favor, Jueces capítulo 8. Estás más brava todavía. Ay, Dios mío, usted que está ahí, ámeme a los que les encanta ir a las maratónicas. Al de 10,000 que Dios da 100,000. ¿Alguien tiene una chaquetica por ahí? ¿Una chaquetica? Jueces 8. Ese manto. Hermana, perdóname, lo voy a tirar ahí. Entonces, usted ha visto los evangelistas, los predicadores, que tiran el manto. Hermano, siembre. Vea, yo empiezo sembrando 40,000. ¿Quién más da? ¿Quién da? ¿Quién da más? Siempre ese cuaderno, hermano. Siempre el cuaderno. Ay, páseme ese reloj, hermano. A ver, ay, los celulares perdieron. Que coste que no devuelvo porque ustedes están sembrando. Y ustedes lo ven haciendo esto, pero ellos se basan en un texto. Y con ese texto usan una interpretación para aseverar algo. Así que por favor, ahora en Jueces 8, y vamos a culminar nuestra clase con esto, y esto va a ser fuerte. Jueces 8, ya les voy a decir. Permítame acá. Jueces 8. Y vaya al verso 22. Génesis 8:22. Perdón, Génesis 8:22. ¿Listo? Y aquí tenemos la historia. Gedeón libera a los israelitas, ¿se acuerda? Con unos jarros, con unos chofares. Los libera con 300 hombres. Los 300 de Gedeón. Pero los falsos predicadores usan las reglas que les estoy diciendo en su contra. En la contra del indocto, del que no estudia. Y note esto. Entonces ellos leen este texto y se basan en esto y dicen: y los israelitas dijeron a Gedeón, ¿sé qué? Tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de la mano de Madián. Uy, pero mire, siga leyendo. Mas Gedeón respondió: no seré señor sobre vosotros, mi hijo ni mi hijo os señoreará. Jehová será
nuestro Señor, Señor de vosotros. Dígale al que tiene a su lado, hasta ahí va bien. Oh, sírvenos. No, yo no voy a servirles, mi hijo y yo tampoco. Nosotros vamos a dejar que Dios se lleve la gloria. Y así empiezan. Dios se va a llevar la gloria. Tú hoy vas a pactar y vas a sembrar y Dios se va a llevar la gloria. Y la gente dice: amén. Mira, trae esto, trae esto. Pero ellos leen. Mira, sigue leyendo. Y les dijo Gedeón: quiero hacerles una petición, que cada uno me dé los zarcillos, digan los aretes de oro, ¿ah?, de su botín. Pues traían zarcillos de oro porque eran ismaelitas, o sea, todas sus pertenencias de oro, sus aretes, sus brazaletes. Sigue, por favor. Ellos respondieron: de buena gana te los daremos. Y tendiendo un manto, ¿y qué? Ay, para los que están allá, mire, tendiendo un manto, ¿ah? Ellos respondieron, bueno, tendiendo un manto, echó allí cada uno los zarcillos, sus joyas, el botín, lo echaron ahí. Celulares, plata, todo lo echaron ahí. Sigue. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió, 1,700 ciclos de oro, sin las planchas y joyeles y vestidos, hasta vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Amén. Hasta ahí leen. Ciérrame la Biblia. Y usted dice: ay, sí, todos trajeron, sí, y le trajeron, sí, ve que sí. Y dígale al que tiene a su lado: porque escúcheme, ellos van a leer solo hasta donde conviene. Pero cuando usted usa la regla de la sintaxis, de la exégesis, del contexto histórico, del pasaje posterior, el pasaje anterior, las reglas de la hermenéutica, usted dice: pero ¿por qué leyó solo hasta ahí? Vamos a seguir leyendo la historia a ver qué pasa. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. No me voy a tragar eso. Y ellos cierran la Biblia en este pasaje. Yo los he visto. Y espero que no hayan ahí conectados, si no, tengan para que aprendan. Y hasta ahí, y todo el mundo dice: amén, sí, yo le voy a sembrar ese siervo que me habló. Ese siervo es como Gedeón. Y cierran la Biblia. Y la gente llora. Y mire, aquí nomás tengo como 2 millones de pesos en solo celulares. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Sufrieron. Ah, no, pero no se dañó ninguno. Todos sufrieron. Ahí tengo como 2 millones. Y ustedes no deberían angustiarse porque ya lo sembraron. ¿Quién les manda a ser tan dormidos? Y hasta reloj nuevo, vea. Y eso que hay unos que son más abejas. Dicen: yo también siembro. Y echan la argolla. Y cuando termina el culto vuelven y la recogen. ¿Aló? Y usted: amén. Pero solo leyó hasta ahí. Pero ¿qué tal si usamos la regla de seguir leyendo el pasaje posterior? ¿Seguimos? Culminemos. ¿En qué versículo vamos? 26. Ahora, verso 27. Y Gedeón hizo de ellos un efod, diga un efod, su traje, su pinta, su chaleco de todas las perlas preciosas. Y Gedeón hizo con ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra. Y todo Israel, ¿qué? ¿Y todo Israel qué? Tras de ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y su casa. Se perdieron. Evangelistas que hacen eso se van a perder por ladrones. Iglesia que hace eso se está prostituyendo. ¿Y sabe qué? Usted come cuento porque solo le leen hasta donde usted permite leer. Use las reglas de interpretación para una sana doctrina. Dígale
al que tiene a su lado, hoy, solo con 5 reglas de exégesis, aprendí a que ya no debo ser tan dormido y dar mi celular para los mantos. Ok, 1 minuto, preguntas, ¿les gustó? Opiniones, allá. ¿Alguien? Muchas gracias, pastor. Muchas gracias y aprende mucho. Muchas gracias porque el conocimiento se adquiere. Ok, ¿alguien más? ¿Preguntas? ¿Opiniones de ustedes acá? Miriam Leal, te escucho. ¿Nadie? ¿Quedó clarito entonces? Ok, entonces vamos a orar. ¿Les gustó? Yo que hasta ahora estamos en la introducción de exégesis. Yo creo que ya en 15 días, porque amados, aclaro antes de irnos, el próximo sábado no tendremos clase, porque ustedes van a estar conectados a la convención. Tenemos convención en este lugar, pero nuestra clase será, yo les digo cuándo la vamos a reponer. Amén. Para que usted se pueda conectar y haremos una votación ahí en el grupo para cuando la retomamos. Amén. Pero confiando en Dios, ya de aquí a 15 días usted ya va a poder interpretar un poquito de griego, un poquito de hebreo y un poquito de sintaxis, de exégesis y etimología.